Hi, everyone. It's my pleasure to be here and share with you a little about my psychosocial action. My name is Alba Villalobos. I'm a student of psychology program and I am currently living in Rome, Italy. But my program belongs to UNAID, UNAD, the regional center in Caribbean zone, because my first my first house is placed in Cartagena de Indias. Well, the familia with whom the proposal was implemented is composed of a father and his 13-year-old son, Gabriel. And it corresponds to monoparental typology and is currently staged in the family cycle with adolescent children. Well, the parameter selected for development the psychosocial proposal was participation. Well, let's start, and below you will find the evidence of the meeting with family. I really hope you enjoy it. Bye-bye. ¿Cómo estás? Bien. Ok, bueno, te quiero agradecer por este espacio, por estar aquí y bueno, este va a ser un espacio de reflexión. Aquí no vamos a hacer tareas, todas las respuestas son válidas, todo lo que tú digas es importante, no hay nada ni positivo ni negativo. Así que, ¿estás listo para comenzar? Sí. Ok, perfecto. Bueno, quería comenzar diciendo de que en la familia tenemos a veces situaciones complicadas, ¿no? A veces días mejores, otros días no tan buenos, pero lo importante es que podamos reconocer estas situaciones y poder resolverlas, ¿no? Vamos a trabajar fundamentalmente aquí la parte de la participación, tu participación en la casa. Quiero iniciar con una actividad rompehielos. Así que cuéntame un poquito cuál fue o de las cosas que más te gusta hacer con tu papá. Y aprender a hablar. Bueno, Gabriel, ahora vamos a continuar con una actividad que se llama el árbol de la vida, el árbol de mi vida. Aquí tienes estos elementos, tienen los colores, los crayones, puedes dibujarlo aquí si prefieres con la tiza o puedes hacerlo en cartulina, ¿vale? Entonces, te explico un poquito, ¿vale? Este árbol representa quién eres tú y todas las cosas especiales que tú tienes que dar dentro, pues, de tu casita, en la familia, ¿no? Así que vamos a pintar el árbol y te voy explicando, ¿vale? ¿Qué prefieres? Negro y tiza. Negro y tiza, ok. Entonces, ¿cuáles son las partes que tiene un árbol? Perfecto. Entonces, antes que empiece a pintar, faltarían los frutos. Frutos. Los frutos, sí.
Muy bien, entonces ahora vamos a pintar cerquita del árbol un parásito, un gusanito. Ok, es un gusanito, vale, perfecto. Bueno, entonces ahora vamos a construir este árbol juntos a manera de ejercicio. En las raíces, ¿cuáles son tus orígenes? Por ejemplo, ¿cuáles son tus bases? El amor, el respeto, ¿con qué principios exactamente? ¿Qué principios has aprendido de tu papá, de tu mamá, de la escuela, de tus amigos? Porque estas van a ser las bases que te van a sostener y con las que vamos a hacer la actividad. Puedes usar si quieres. Ah, bueno, también eso está bien. ¿Escribo o...? Bueno, también puedes decirlo. Vale. O sea, no importa que yo lo escriba. No, no importa, también me lo puedes decir. Para las raíces pondría tranquilo, Tranquilo. Ujú. jamás iniciar una pelea, Ajá. Entonces, tranquilo. tranquilo. Vamos a hacer una cosa. Sí, me parece muy interesante que tú lo escribas, ¿vale? Vale, tranquilo. Ok. Perfecto. Muy bien, ahí tenemos una... Tranquilo, jamás iniciar una pelea para iniciar, Ok. ayudar a los otros. Autocontrol. Autocontrol. Wow, qué base tan interesante. Ayudar a los otros. Solidaridad, ¿verdad? Muy bien, son unas bases maravillosas. Empatía. Empatía. Y divertirse. Ok, muy bien. Divertirse, sentido del humor te refieres, ¿no? Sí. Ok, bueno, estas son entonces tus bases, ¿vale? Con las que vamos a sostener todo este árbol. En el tronco, ¿me puedes decir 2 o 3 o una fortaleza tuya? Lo que esta parte, porque además has pintado un tronco que es muy fuerte. ¿Cómo lo puedo decir? Open-minded. Sí, open mind, ok. Flexibilidad cognitiva también se llama open mind. Es una alta capacidad de adaptarse, ¿verdad? Al cambio. Adaptabilidad. Adaptabilidad, wow, excelente. Bueno, con tus raíces y con ese tronco tienes mucho que aportar a la familia. Generosidad, pero que soy bueno también en eso, ¿Sí? Generosidad, muy bien. porque me gusta ayudar a los otros. Ok. Y entiendo rápido. Ok, muy bien. Entonces vamos a inteligencia. Ok. Inteligencia, que también eso de entender también significa comunicar, ¿vale? Bueno, ¿qué piensas que es tu vulnerabilidad? ¿Qué parte de tu tronco es vulnerable? ¿Y qué específicamente crees? Bueno, ¿hay alguna otra cosa que quieras aportar a tu tronco? Sea fortaleza o debilidad. Ok, bueno, muy bien. Entonces ahora vamos a pasar a las hojas. ¿Cuáles son los sueños que tú tienes? Rico, Ok. muchos viajes, Ujú. más inteligencia, Ok. cuerpo sano, Ujú. mente filósofo, Ok. y basta. Wow, lo tienes muy, muy claro. Es un árbol muy interesante. Y bueno, y ahora de los frutos, ¿qué frutos, qué cosas has logrado hasta hoy? Y lo puedes dividir de pronto en el contexto de tus amigos, de la escuela y de la convivencia en casa con tu genitor. Muchos viajes, Ok. Has hecho muchos viajes.
más o menos muchos amigos. Muchos amigos, ok. Y si se puede definir un logro, estoy aprendiendo más inteligencia. O sea, estoy aprendiendo más cosas porque estoy intentando más inteligencia. Ok, estás desarrollando más habilidades. Sí. Ok, entonces, mayor desarrollo cognitivo. Ok, mayor desarrollo cognitivo. Bueno, perfecto. Bueno, ¿y te acuerdas que teníamos por aquí un gusanito, ¿vale? Ese gusanito es, ¿qué cosa particularmente te gustaría cambiar? Particularmente. Sí, aquello que tú quieras cambiar, aquello que tú piensas que te pueda bloquear en la parte. Bueno, Gabriel, entonces muchísimas gracias por este espacio y espero que todo esto sea de un gran aprendizaje para ti. Gracias, Gabriel. Okay. Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien. Ok, bueno, muchas gracias por estar aquí. Voy a hablar en español, pero si hay alguna cosa que no entienda, dime que hacemos la traducción. De verdad. Okay, muchísimas gracias. Bueno, esto no es una entrevista, no es una evaluación. Toda la información que compartimos acá es completamente confidencial. Y es sobre todo un espacio para reflexionar tu rol de participación dentro de la familia, ¿vale? Entonces, para construirlo juntos. Yo entiendo que no es fácil, ¿vale? En el día a día, en una familia, cuando hay tantas cosas de hacer, ¿no? El trabajo, las tareas domésticas, las cargas de Gabriel a nivel de la escuela, sé que no es fácil, ¿vale? Pero por eso estamos aquí, para analizar un poquito cómo podemos mejorar esa participación y hacerla más equitativa, ¿vale? Bueno, ¿está listo para empezar? Ok, vale. Empezamos con una actividad rompeghiaccio, ¿vale? En italiano, rompeghiaccio, rompehielo. Y yo quiero invitarte a recordar un poquito la última vez que habéis hecho algo insieme junto a Gabriel. Ho giocato l'altro giorno con una cosa che facevamo sempre insieme, quella di giocare a pallone. Ah, ok. Il gioco del pallone, della pelota. Ok. ¿Y cómo te sentiste, no? Bien, bien, todo bien. Gabriel es muy fuerte en questo gioco. Diciamo divertito. Bueno, ahora vamos a hacer una actividad que se llama mapa de roles y participación. Sí. Tenemos, esos son los materiales, puedes elegir entre esto o esta. Vamos a trabajar con esta, que es más fácil, ¿vale? Y te explico, ¿vale? En el centro vamos a hacer un círculo, ¿vale? Y el círculo del centro eres tú. Y alrededor vamos a colocar los círculos de las personas con las que más interactúas en el núcleo familiar, que en este caso es Gabriel. Pero si consideran importante colocar otras personas, entonces hacemos otro círculo. Eso va a ser como el mapa de roles, ¿vale? Así que comenzamos. Y te voy explicando paso a paso. Perfecto. Entonces ahora hacemos, ahí ubicamos a Gabriel. Perfecto. Entonces, que sería la familia en sí, ¿verdad? Pero existen algunas otras personas con las que estás, ok, podemos colocarla, ok, Mujer. ok, o ok. Sorella, mamma, Gabriel, mujer.
rayas, ¿vale? Vamos a usar otro color. Y vamos a usar tres tipos de línea. Una línea continua, ¿vale? Una línea a puntito o una línea doble. Si tú sientes que la relación, por ejemplo, entre esta persona y tú a nivel de participación de la familia es demasiada responsabilidad, colocamos una línea doble, porque dice hay una sobrecarga, porque no hay una ayuda, ¿vale? Recuerda que lo que primero nos interesa es la participación con Gabriel, ¿vale? Diviso con Gabriel è così. Una línea, o sea, entonces es una línea, esta indica que es cercana, ¿vale? Y es equilibrada. Y puedes hacerlo entonces con los otros. Si es muy pesada son dobles, exactamente, y discontinua si es alejada. Perfecto. Okay. Bueno, me gusta mucho lo que descubriste y ahora me gustaría realizar algunos acuerdos. ¿Okay? Para esta semana me gustaría que aplicaras algunos compromisos en tu participación con Gabriel, mejorar optimizar esa participación. Entonces, por ejemplo, consultar con Gabriel antes de tomar una decisión, ¿vale? Comunicar aquellas cosas en que tú necesitas que él te ayude, ¿vale? Que el desayuno, el almuerzo, lavar los platitos, la ropa, bueno, ese tipo de cositas, ¿verdad? Así que, ¿qué compromiso te gustaría asumir? Es decir, tu participación delante de él. Una cosa bella sarebbe fare il pranzo e la cena insieme, così farla proprio, cucinare la cena. Il pranzo sai è sempre un po' un problema perché ognuno va a scuola, cioè arriva tardi, però la cena sicuramente è il momento più nostro e cucinare insieme. E questa è una cosa più importante che ti permette la cucina non soltanto di cucinare, ma di parlare, di avere dei modi di reazione anche diversi da quelli che possono essere in vita quotidiana tutti i giorni. Questo anche con la mamma faccio. Bueno, entonces, buenísimo. Muy bien, quedamos entonces así. Este va a ser nuestro acuerdo. Okay. Bueno, muchísimas gracias por estar aquí. Grazie. Nuevamente estamos aquí ya en la fase final de esta intervención de acción psicosocial. Soy Alba Villalobos y en esta parte he organizado este resumen teniendo en cuenta las preguntas que se hicieron. Quisiera iniciar con una introducción, ¿vale? Todo este proceso de intervención ha iniciado desde la fase número 1, cuando pues empezó ese acercamiento, ¿no? Y luego seguimos con lo que fue propio el diagnóstico, la construcción de la acción y finalmente en esta fase que es la implementación. Absolutamente un aprendizaje por proyectos, ¿vale? Una metodología de proyectos que en lo personal y en lo profesional ha sido un descubrimiento muy adecuado y que además muy vivo, muy real, ¿no? Que me permite entender como profesional, como psicólogo en formación, que la aplicación de una intervención no es solamente con una técnica, que va mucho más allá de la técnica, ¿no? Y es poner, digamos, esta parte, esta comprensión humana, ¿vale? Los valores éticos y contextualizar, ¿no? Situacional
la intervención que se estaba haciendo. En ese sentido, yo quiero responder a las preguntas que se nos plantean en el resumen final. ¿Cómo contribuye la experiencia desarrollada en este curso a su formación integral y al fortalecimiento de competencias para el trabajo en contextos familiares desde una perspectiva interdisciplinaria? Bueno, la experiencia desarrollada en este curso profundamente fortaleció mi formación integral, ¿vale? Porque me permitió articular los saberes teóricos con la práctica, ¿no? Entonces, implementar la propuesta con la familia del Yudiche me llevó realmente a entender que el trabajo psicosocial va más allá, ¿vale? De aplicar una técnica, ¿no? Entonces, eh, exige situarse, ¿vale? Exige una comprensión relacional, una comprensión ética, ¿vale? Y situada. Porque efectivamente dentro y durante de la intervención surgieron diferentes situaciones que yo no había contemplado, ¿vale? Durante el proceso, y que luego voy a explicar cuáles fueron, durante el proceso pude observar cómo los modelos estructural, como los modelos, el modelo sistémico familiar integrado con la escuela estructural de Minuchin y la escuela narrativa de White and Epstein, se complementan, ¿vale? Se complementan en una forma muy enriquecedora y muy adaptativa a cada situación, ¿no? Entonces, desde Minuchin, las familias necesitan reorganizar, ¿vale? Sus roles. Entonces, cuando reorganizan sus roles, se procura ese mayor bienestar. En esta acción psicosocial estábamos evaluando la función de participación. Entonces, desde la escuela de Minuchin, y como dice él, se necesita reorganizar, ¿vale? Reorganizar esos límites y esos roles para poder lograr un funcionamiento que en este caso hemos dicho es la participación. Y esta idea dentro de la implementación cobró sentido, ¿vale? Porque el padre, a través precisamente de esa representación visual, de esa técnica que se aplicó, que fue el mapeo de roles y participaciones, el padre pudo visualizar, visibilizar que había una carga de roles, ¿vale? Pudo reflexionar sobre cuánto él hacía partícipe de decisiones a su hijo y cuánto esa estructura de participación era muy unilateral, era muy, muy jerárquica y que todas esas responsabilidades estaban recayendo sobre el padre principalmente, ¿no? Y entonces toma sentido esta, digamos, cita de Minuchin, aquí en este caso, siempre que el padre pudo llegar a acuerdos, ¿vale? Consensuados, aprendió a cuestionar, aprendió a reflexionar sobre la importancia de las cargas equitativas, de incluir al hijo en las responsabilidades, en una corresponsabilidad. Bueno, a su vez, el enfoque narrativo planteado por la escuela de White and Epstein me permitió a mí facilitar con el hijo la voz, la expresión de su voz, ¿vale? Y el reconocimiento de su propia identidad. Yo quiero recordar de que la tipología, digamos, de esta familia se trata de una familia monoparental que está conformada por el padre, que está conformada por el hijo y que se sitúan en un ciclo de vida que es una familia con hijos de adolescentes, ¿vale? Entonces, en esto, al usar la técnica narrativa, ¿vale? De White and Epstein, ese enfoque narrativo a través de su técnica el árbol de vida fue fabuloso, fue extraordinario, porque fue muy fácil para el niño apropiarse de ese dibujo que estaba haciendo, a la vez de ir reflexionando y con ayuda, digamos, de la facilitación, la mediación que yo estaba haciendo, esa escucha activa, ¿vale? Ayudó al niño a entender que los valores principales con los que podía aportar en esa participación familiar se encontraban ¿dónde? En las raíces. ¿Vale? Entonces esto fue un gran descubrimiento, lo que llamamos esa expresión de su propia voz y ese sentido de identidad, ¿no? Que él estaba ahí reafirmando.
Bueno, asimismo, la experiencia me permitió comprender en la práctica, ¿vale? Porque ya la teoría la hemos visto incluso en otros cursos, pero en la práctica propio me permite comprender cómo la interdisciplinaridad, la articulación de esta interdisciplinaridad y transdisciplinaridad dentro de una implementación como esta es muy funcional, ¿vale? Yo comprendí que ese bienestar familiar no se puede llevar solamente desde la psicología, es que se requiere también el ser complementado por otras disciplinas, que en este caso principalmente pues la educación, el trabajo social, ¿no? Así que, bueno, como lo plantea Silvio, Ospina y Cuellar, las familias deben ser comprendidas en su contexto relacional y en su contexto cultural. Y aquí, digamos, en esta experiencia se vivió cuando se articuló, ¿vale? Esas redes de apoyo escolásticas, ¿vale? Por un lado, ese trabajo, digamos, psicológico, el autocuidado físico. Y yo diría que para una próxima implementación también incluiría las redes de apoyo familiares, ¿vale? Este aprendizaje lo tuve durante la intervención en el subsistema del padre. Bueno, entonces tener una visión interdisciplinaria dentro de una acción de la implementación de una acción psicosocial me permitió a mí mirar a la familia como un sistema abierto donde cada acción tiene un efecto con el todo, ¿vale? Que se complementan. Bueno, bueno, dicho esto, ¿vale? Yo quisiera pasar a la siguiente pregunta y luego hablar un poquito también de ir aplicándolo en cuanto a los subsistemas y el sistema familiar en sí. ¿De qué manera la estrategia de aprendizaje basada en proyectos aplicada durante el curso ha contribuido a su desarrollo profesional y a la implementación efectiva de la propuesta psicosocial con la familia? ¿Vale? Bueno, la estrategia de aprendizaje por proyecto fue clave absolutamente para mi desarrollo profesional, ya que me permitió recorrer toda la acción psicosocial. Es decir, desde la fase 1 que nosotros empezamos hasta la fase 4, estamos hablando del acercamiento, estamos hablando de ese diagnóstico, ese diseño, la implementación, la evaluación, la interpretación. Y bueno, y esta metodología desde mi rol como estudiante profesional en formación me hace desarrollar la capacidad para reflexionar en forma crítica y en forma situacional. Quisiera, digamos, también resaltar que todo este proceso se convirtió como en un espacio de observación, ¿vale? Durante esta implementación, esta estrategia de aprendizaje basada en proyectos me permitió a mí no solamente observar una conducta, sino también toda esa estructura invisible, ¿vale? Estamos hablando desde las alianzas, la propia de acuerdos que se hicieron. Y entonces todo esto me hace reflexionar sobre el hecho de que no se basa únicamente en un dominio técnico. Es importante generar confianza, tener la capacidad de generar confianza, ¿no? Entonces, esta estrategia de aprendizaje basada en proyectos, en mi desarrollo profesional, precisamente me viene a complementar pues esta parte, a reafirmar la importancia, ¿vale? De la mediación, del autocontrol, de la facilitación, ¿vale? Del proceso. Fase a fase, ¿no? Entonces, bueno, entonces todo esto, yo diría, todo esto lleva a un proceso transformador que desde la corresponsabilidad, desde la ética, desde esa mediación situacional, relacional, y quisiera citar en este caso a Aristizábal y Mayorga, ¿vale? Que la corresponsabilidad implica compartir decisiones.
¿vale? Implica compartir compromisos y en este ejercicio, ¿vale? De estrategia basada en proyecto, eso se vio, ¿vale? Se fue viendo, digamos, en cada una de las fases, muy especialmente en la fase de la implementación y en la acción del sistema familiar de implementación de los acuerdos mutua, específicamente se ve esto, cómo esta estrategia aportó tanto en mi desarrollo profesional, porque yo ahí vi cómo de un padre, ¿vale? Que hacía unos meses atrás mantenía o no tenía ni siquiera la conciencia, ¿vale? De su jerarquía unilateral y del exceso de responsabilidad y cómo esto podía influir en todo el ciclo, como el perrito que se muerde la cola, ¿verdad? Entonces, esto me permite a mí, me permitió ver la transformación que hubo, ¿vale? Porque ya se pasa de un padre unilateral, jerárquico, que quiera tener control, a un padre que hace acuerdos, a un padre que genera compromisos, a un padre que promueve la participación. Específicamente, por ejemplo, se ve cuando a la hora de implementar la técnica de acuerdos mutuos, se entrega a ambos se entregan a ambos una cartulina con 3 columnas en la cual qué actividad se comprometen a hacer, cómo se comprometen y cuándo. Entonces ahí se genera una discusión porque el padre quería establecer una dinámica de hablar todos los días para saber lo que hacía el hijo, pero el hijo decía que no. O sea, el hijo decía, es que yo quiero ser independiente, yo no me va a mí de hablar a ti durante la cena, no quiero, y menos 30 minutos. Entonces ahí en ese momento yo, digamos, desarrollé, implementé desde la escucha activa, desde la mediación, el facilitar ese proceso, ese acuerdo que ellos lograron después de que el hijo no quería, se logró hacer un compromiso de unos 7 minutos y medio, ¿vale? Y eso fue muy, digamos, además fue muy curioso porque el hijo se negociaba, ¿no? Sí, ya no, que 10, no, 7 minutos, 7 minutos y medio. Entonces fue una parte, digamos, muy agradable, ¿vale? Porque desde el respeto, desde el buen sentido del humor, se llegaron a esos acuerdos, ¿no? Entonces aquí, por eso cito a Aristizábal y Mayorga, porque, digamos, una corresponsabilidad implica compartir esas decisiones y aquí se dio que no solo eligieron juntos, decidieron juntos y acordaron juntos, ¿vale? Desde el respeto. Bueno, además, por otra parte, la estrategia me permitió fortalecer la estrategia basada en proyectos me permitió a mí fortalecer mis capacidades de interpretación y de resultados, tanto con la elaboración del cuestionario de Likert y luego el análisis DOFA, ¿no? Interpretando todo lo que fue el proceso. Bueno, por último, y ya a manera de conclusiones, entonces, ¿qué podemos decir? Podemos decir que efectivamente se cumplió el objetivo, ¿vale? El objetivo que se había planteado en cada una de las acciones se cumplió. Aunque incluso había una poca apertura al principio, especialmente de parte del padre, y una cierta timidez de parte del hijo en las primeras, durante el rapport, ¿vale? Pero luego, poco a poco, mientras que avanzaba la implementación, esto fue progresando y fue avanzando. El resultado final fue efectivamente que cumplió el objetivo. Entonces, aquí, tanto como contribuye la experiencia desarrollada en este curso a mi formación integral y al fortalecimiento de competencias, hubo una alta, digamos, un alto aporte por todo lo que he explicado, ¿vale? Un aporte integral que me permite comprender la importancia de ser una mediadora, de acompañar el proceso, de poder incluso resolver, ¿vale? Estos imprevistos, de tener ese autocontrol emocional, porque durante una de las sesiones con el hijo, digamos, se muestra emotivo, ¿no? Al hablar un poquito de la ausencia materna,
y también dentro de la expresión de su dibujo. Entonces, ese autocontrol que uno debe tener en ese momento. Entonces, esa dinámica, ese momento a mí me sirvió para darme cuenta de la importancia de estos valores, esa escucha activa, ese autocontrol, el ser mediadora, no imponer soluciones, ¿vale? Y luego el poder resolver, ¿vale? Desde la empatía, desde el respeto, desde la ética, ¿vale? Cuando digo resolver, me refiero no a imponer soluciones, sino todo propio el proceso, es decir, que se cumple el objetivo de la acción psicosocial. Bueno, entonces estamos hablando de competencias técnicas, éticas y humanas, ¿vale? ¿Qué quiero decir? Esto fue el gran aporte para mí, tanto en el desarrollo profesional y tanto también para mi vida personal, porque lo extiendo seguramente dentro de mis relaciones personales. Bueno, por último quiero citar a Minuchin. Minuchin, ok, en cuanto a el cambio, ¿vale? El cambio terapéutico ocurre en la estructura familiar cuando se reorganizan esos roles, ¿vale? De manera que los miembros puedan, digamos, relacionarse de nuevas formas. Entonces, el cambio en la estructura es cuando hay esos cambios en los roles y esto sucedió, ¿vale? Y esto se vivió, digamos, cuando la familia empieza a asumir esos roles, darse cuenta de la importancia de la corresponsabilidad, de la participación, de los roles de cada uno, cómo establecer los límites y cómo promover la participación del otro dentro de los límites que cada rol tiene, ¿verdad? Bueno, en fin, el aprendizaje basado en proyectos, ¿vale? Me permitió vivenciar la acción psicosocial como una práctica transformadora, ¿vale? Desde la teoría con la vida misma, ¿no? Que fue el encuentro que se hizo con la familia del Judice. Así que, bueno, por último, yo quisiera decir que cada encuentro con una familia es una oportunidad. Es una oportunidad para sembrar vínculos, es una oportunidad para generar cambios, para generar transformaciones, para aprender y espero realmente que todo pues, lo que he aportado en este curso cumpla con los criterios de la rúbrica, con los criterios de la guía de aprendizaje y de los docentes. Yo me siento completamente satisfecha con el trabajo que he realizado y con todo lo que este trabajo ha aportado en mi desarrollo profesional. Así que de antemano, muchas gracias a los docentes por las tutorías siempre pertinentes y por todo ese acompañamiento. Muchas gracias.